Buenos días compañeros, el día de hoy con mi compañera Catalina Becerra y María Alejandra Fuentes les vamos a hablar sobre la Superintendencia de Sociedades. A continuación vamos a hablar del concepto de la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades es aquel organismo técnico que inspecciona, vigila y controla las sociedades comerciales que no están sometidas al régimen de la Superintendencia de Valores y de la Superintendencia Bancaria. Esta está adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y tiene personería jurídica. Es de autonomía administrativa y de patrimonio propio, mediante el cual el presidente de la República ejerce cierta inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles. Entre otras funciones, unifica las reglas de contabilidad, vigila que se están llevando bien y vigila que se esté suministrando la información correcta al público y que ésta se ajuste a la realidad. Autoriza reformas estatutarias para funciones y decisiones y autoriza la colocación de acciones de acuerdo con reglamentos y de acuerdo a los concordatos que tenga la empresa. En otras palabras, este es un mecanismo que ayuda al sector empresarial, identifica las situaciones de deterioro o de crisis sistemática y adopta medidas correctivas que impulsen, protejan y garanticen el desarrollo de la actividad empresarial. Ahora vamos a hablar de la misión y la visión de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Primero encontramos la misión. La misión es proteger y contribuir al orden público, con un crecimiento económico y social para que así pueda facilitar el desarrollo efectivo de las sociedades comerciales del sector real, atendiendo un manejo oportuno de su insolvencia mediante la supervisión, protección y fortalecimiento de las sociedades para poder así generar una legalidad y una equidad. En la visión encontramos que es una organización de eficiencia y de resultados, siendo la primera empresa de Colombia que contribuye al desarrollo económico y al orden institucional, siendo un referente de generación de valor de las sociedades mediante prácticas, instrumentos y tecnologías innovadoras y formativas. Para ello, poder cumplir su lema, que es más empresas, más empleo. A continuación, vamos a ver un video de la Superintendencia de Sociedades de Colombia que muestra más específicamente en qué se centran y cómo van a hacer para cumplir este lema. Más empresas, más empleo. Superintendencia de Sociedades, más empresa, más empleo y empresas competitivas, productivas y perdurables. En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para preservar el orden público económico del país, a través de la supervisión de las sociedades mercantiles y el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Somos pieza clave para el desarrollo de la nación. La Superintendencia es gran aliada del tejido empresarial del sector real, al cual impulsa y apoya de manera innovadora y dinámica. Su experiencia en la supervisión y fortalecimiento societario, la solución de conflictos, la recuperación y conservación de las empresas, los empleos y el crédito le permiten contribuir al crecimiento económico y social del país. A través de iniciativas de pedagogía, tecnología y facilidad de acceso a la financiación, de la búsqueda de mayor equidad mediante las sociedades de beneficio e interés colectivo, y de la construcción de nuevos marcos normativos, societario, de insolvencia y del rol del supervisor. Contaremos con más empresas competitivas, productivas y perdurables, lo cual generará más empresa, más empleo. A lo largo de 8 décadas de servicio, nos hemos destacado como una de las mejores entidades públicas de Colombia, siendo líderes en gestión y transparencia, lo cual nos ha hecho merecedores de la confianza de los empresarios y de todos los colombianos. Hoy la Superintendencia de Sociedades, además de las competencias misionales, jurisdiccionales y de supervisión societaria y contable, cuenta con múltiples funciones sobre actividades tales como captación ilegal, libranzas, factoring, soborno transnacional, lavado de activos y financiación del terrorismo, planes de autofinanciamiento comercial, planes de comercialización multinivel, régimen cambiario, sociedades de beneficio e interés colectivo, cálculos actuariales, conglomerados, verificación del cumplimiento de las normas de derecho societario del sector salud, acuerdos de reestructuración de Ley 550, competencias societarias residuales, fondos ganaderos, garantías mobiliarias y clubes con deportistas profesionales. Igualmente cuenta con un centro de arbitraje y conciliación.
con base en los pilares del Gobierno Nacional de Legalidad, Emprendimiento y Equidad y el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. La Superintendencia rediseñó su misión, visión, valores y proyectos estratégicos, fiel a sus propósitos de contar con más empresa, más empleo y con empresas competitivas, productivas y perdurables. Las funciones otorgadas a las supersociedades son muchas. Dentro de las principales podemos nombrar: primero, asesorar al gobierno nacional y participar en la formulación de las políticas y en todas aquellas materias que tengan que ver con la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales y empresas unipersonales. Segundo, ejercer de acuerdo con la ley la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, empresas unipersonales y cualquier otra que determine la ley. Tercero, solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional la forma, detalle y términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica o administrativa de cualquier sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o sobre operaciones específicas de esta misma. Respecto de estas sociedades, la Superintendencia podrá de oficio practicar investigaciones administrativas. Cuarto, tenemos que velar porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social que se ajusten a la ley y a los estatutos. Quinto, tenemos que someter a control a cualquier sociedad comercial, sucursal de sociedad extranjera o empresa unipersonal no vigilada por otra superintendencia. En este caso, se ordenan los correctivos necesarios para subsanar las situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico y administrativo de esta compañía. Otras de las funciones que podemos encontrar son: 6. Adopta medidas administrativas que haya lugar respecto a las sociedades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia en los términos establecidos en la ley. 7. Ejerce funciones asignadas por la ley en relación con las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial y de fondos ganaderos. 8. Convoca un proceso de recuperación a los clubes con deportistas profesionales organizados como asociación o corporación deportiva. Y 9. Y por último, somete a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades a cualquier sociedad no vigilada por otra superintendencia en los términos previstos en la ley. A continuación vamos a ver un video que nos va a explicar de manera más detallada el tema que les expliqué. Con el fin de contribuir al país con información financiera útil y de calidad que permita la toma de decisiones acertadas basadas en datos, la Superintendencia de Sociedades pone al servicio de los ciudadanos el Sistema Integrado de Información Societaria SIS, el único portal inteligente que agrupará la más completa información del sector empresarial y que les permitirá a los usuarios acceder de manera ágil, gratuita y en línea a la información societaria del sector real de la economía. Esta herramienta, que integra tecnologías como la nube pública, inteligencia artificial, analítica avanzada y Big Data, garantiza el acceso a información confiable, permite la consulta de bases de datos que contienen la información financiera y jurídica de las sociedades que reportan a la Superintendencia de Sociedades. El SIS brinda múltiples opciones de búsqueda con filtros por situación financiera, ubicación geográfica o actividad económica, consultas de indicadores financieros, consultas comparativas de empresas, descarga masiva de reportes y mucho más. El SIS nos permitirá desarrollar un sistema de alertas tempranas que nos ayudará a anticipar los riesgos de las sociedades en materia contable y financiera para direccionar las actuaciones administrativas, mejorar la eficiencia de los procesos y fortalecer el cumplimiento de nuestras actividades misionales con el fin de preservar la empresa y el empleo. Ahora vamos a hablar de las sociedades que se encuentran bajo vigilancia por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Primero, las sociedades que están sometidas a una vigilancia son las sociedades que establece el presidente de la República de Colombia
y las sociedades que indique el superintendente de acuerdo con un análisis de información que previamente ha solicitado, ejerciendo la atribución de inspección. Otras sociedades que también estén bajo investigación administrativa por parte de la superintendencia, es decir, que en este momento se encuentren bajo una investigación administrativa por infringir e incursar en alguna de las siguientes situaciones. Encontramos la primera: no llevar una contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente aceptados. Segundo, los abusos de sus órganos de dirección, administración o fiscalización que impliquen un desconocimiento de los derechos de los asociados, una violación grave y una reiterada de sus normas legales o estatutarias. Tercero, encontramos el suministro al público, a la superintendencia o a cualquier organismo estatal de información que no se ajuste a la realidad financiera, a la realidad en todos sus ámbitos que lleve en ese momento la empresa y la sociedad. Y cuarto y último, la realización de operaciones no comprendidas en su objeto social que se debió haber establecido anteriormente. Estas son las situaciones por las cuales puede estar bajo investigación administrativa una sociedad por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Bien, en cuanto a la información que se debe reportar, es la siguiente. Esta entidad debe desarrollar por medio del acervo de información económica, contable y financiera que le reportan las empresas con el fin de verificar que éstas están en su formación, funcionamiento y desarrollo para que se ajusten a la ley y a los estatutos. Además, con ello se busca identificar de manera oportuna las situaciones de deterioro o de crisis sistémica en donde se puedan adoptar las medidas correctivas que impulsen, protejan, garanticen el adecuado desarrollo de la actividad empresarial. De acuerdo con el artículo 289 del Código de Comercio, aquellas entidades empresariales sometidas a vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades están obligadas a reportar los estados financieros certificados y dictaminados con el fin de este ejercicio. A continuación, podremos observar un video con el cual podremos explicar más detalladamente este tema. En términos generales, la responsabilidad de los administradores, ¿hasta dónde llega? Veamos este interrogante a la Superintendencia de Sociedades y su respuesta de forma general. De acuerdo a la Ley 222 de 1995, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los administradores? Veamos. Nos dice la Superintendencia: al tenor de lo dispuesto en el artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, los administradores responden solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. Y es que ser representante legal no es ningún privilegio, es una gran responsabilidad. Algunas personas lo toman de manera deportiva e incluso no conocen bien cuáles son sus responsabilidades. Se le exige una diligencia absoluta a los administradores, no una lata diligencia. Por ello, hay que tener muy en cuenta cuáles son las responsabilidades y aquí en Forum nos encargamos de informarles cuáles son y hasta dónde deben llegar. Para eso, nuestro canal comercial. Pero podríamos hacer las siguientes preguntas y el siguiente resumen. ¿Quiénes no están sujetos a esta responsabilidad? No están sujetos a la responsabilidad quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. Es que los administradores no solamente son los representantes legales, también lo son los miembros de los consejos de administración o juntas directivas o el nombre que adquieran estos estamentos en las diferentes sociedades, así como los otros órganos de administración que se cree vía estatutaria. Estas personas que participan en estos órganos son administradores y no tendrán responsabilidad cuando no hayan participado en la toma de decisión, cuando hayan votado en contra de la decisión. Eso sí, en los anteriores casos, siempre que no la ejecuten, porque si la ejecutan, pues están autorizando dicha decisión.
Si se ejecutan decisiones que van en contra de la sociedad, de terceros o de los mismos accionistas en contra de la ley, pues habrá responsabilidad entonces de los administradores, tanto del representante legal como de los respectivos miembros de junta directiva. Además, ¿en qué casos se presume la culpa del administrador? En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, en los términos legales, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. Mire usted, el administrador no puede ni extralimitarse en sus funciones, tampoco dejar de cumplirlas. O sea que lo que tiene que hacer es tener un inventario muy claro de sus funciones, sus atribuciones, sus deberes legales y estatutarios, y cumplirlos a cabalidad. De no hacerlo, se presume su culpa. Esta presunción hace que la diligencia que tiene que tener el representante legal sea importante. Además nos dice, se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre la distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos, el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. Es que si la junta directiva y la dirección de la compañía toman la decisión de distribuir utilidades sin tener estados financieros debidamente aprobados o sin estar llevados de conformidad con las normas respectivas, pues se presumirá su culpa. A su vez, si realizan una distribución de utilidades cuando haya necesidad de enjugar pérdidas que hayan reducido el capital de la sociedad, se presumirá culpa. Volvemos a establecer entonces, siempre que se obre en contra de lo establecido en la ley o en los estatutos, se presumirá la culpa, como en estos casos que acabamos de indicar, de los administradores, y habrá responsabilidad de ellos con los accionistas, con los socios de la compañía, terceros o incluso frente a la misma sociedad. En caso de que el administrador sea persona jurídica, ¿quién será el encargado de responder? Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como representante legal. Aquí tenemos entonces la responsabilidad, en este caso de la sociedad, y la responsabilidad de su gerente, de su representante legal, quienes actúan como representante legal o administrador, miembro de junta directiva, inclusive de otra sociedad para el caso. Ahora vamos a hablar de las áreas de la estructura organizacional de supersociedades. En las áreas en que está estructurada la Superintendencia de Sociedades son 4. La primera está la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control. En segundo lugar está la Delegatura de Procedimientos Mercantiles. En tercer lugar encontramos la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables. Y en cuarto y por último encontramos la Delegatura de Insolvencia. Ahora vamos a ver más específicamente una de las áreas de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, que es la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control. Bueno, esta se encarga de ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, empresas unipersonales y cualquier otro sujeto que determine la ley, para lo cual dirija o coordina las actuaciones administrativas necesarias para el cumplimiento de estas atribuciones. Es un instrumento que se utiliza para cumplir efectivamente las normas de derecho de las sociedades y disuadir a los sectores económicos de infringirlas. Vamos a ver más desglosadamente la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control. Bueno, primero encontramos la inspección. ¿En qué consiste la inspección? La inspección es el grado de fiscalización más leve que ejerce la Superintendencia de Sociedades. Se trata de un seguimiento ocasional por medio del cual esta entidad puede solicitar a cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia información. Por otro lado, también encontramos la vigilancia. ¿En qué consiste la vigilancia? La vigilancia consiste en una fiscalización de carácter permanente, por medio de la cual la Superintendencia de Sociedades ejerce facultades de mayor alcance que las de la inspección. Busca que estas sociedades en su formación y funcionamiento se ajusten a la ley y a los estatutos. Ahora encontramos, y por último, el control. ¿En qué consiste el control? El control es el grado de fiscalización más intenso que se puede ejercer sobre la sociedad que afronte una situación crítica de orden jurídico, contable y administrativo. La Superintendencia de Sociedades podrá ordenar a cualquier sociedad
comercial no vigilada por otra superintendencia que se encuentra sometida a este grado de supervisión, la adopción de mecanismos que subsanen situaciones de orden jurídico, contable y administrativo. Vamos a ver una pregunta que es muy relevante en este tema. ¿Las sociedades anónimas están sometidas a vigilancia por parte de la Superintendencia de Sociedades? El Estado de inspecciona, vigila o controla que puede tener una sociedad ante esta superintendencia no depende del tipo de societario de que se trata. Cualquiera de los grados de supervisión ejercidos por la superintendencia puede recaer sobre cualquier tipo de sociedad mercantil. Una sociedad anónima puede ser inspeccionada, vigilada e incluso controlada, así como puede serlo los demás tipos de societarios. En nada influye que sea sociedad anónima ni ningún tipo de sociedad. La superintendencia, en su área de delegatura de inspección, vigilancia y control, ejerce estas funciones. En cuanto a la delegatura para inspección, vigilancia y control, esta está conformada por 7 grupos de trabajo, en los cuales primero se encuentra el control de sociedades mercantiles, los trámites societarios, visitas e investigaciones administrativas. Siguiente, la inversión y deuda externa, estudios e investigación contable. También tenemos el seguimiento económico y financiero y sociedades con reglamentación especial. El control de sociedades mercantiles es una de las atribuciones de dicha delegatura, que consiste en aplicar diferentes correctivos necesarios cuando haya una situación crítica de orden jurídico, contable, económico u administrativo de cualquier entidad o sociedad que se encuentre vigilada por la superintendencia. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, están en la obligación de hacer constar tal situación a través de un documento privado. Seguimos con los trámites societarios. Tiene a su cargo el estudio de las solicitudes de autorización de las reformas estatutarias consistentes en funciones, decisiones y disminuciones de capital con efectivo reembolso de aportes en cuanto a la autorización de los cálculos actuariales junto con la normalización del pasivo pensional, las solicitudes de autorización de otros trámites que la ley asigna a la Superintendencia de Sociedades, así como a las investigaciones administrativas sobre violación de derecho de inspección. Ahora bien, en cuanto a las visitas e investigaciones administrativas, estas se encargan de decretar y practicar pruebas y de recaudar toda la información conducente con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, cuyo control le compete, y adopta las medidas que correspondan conforme a la ley. Las inversiones y deudas externas. Esta es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Se compone por medio de la deuda pública, que puede ser la contraída por el Estado, y la deuda privada, que es la contraída por las empresas y demás particulares. En cuanto a los estudios e investigación contable, estos se refieren al estudio de la teoría contable y a la indagación del comportamiento de eventos financieros. Seguidamente tenemos el seguimiento económico y financiero. Este es un acompañamiento para realizar seguimiento a los resultados financieros mensuales de la empresa y de las unidades de negocio. Este se alinea con la planeación financiera, es decir, el presupuesto, el cual está diseñado para la empresa y así lograr los objetivos planeados. Ahora, las sociedades de reglamentación especial. Estas son sociedades las cuales se deben regir por medio del Código de Comercio, se rigen por su ley especial y se les llama especiales, dado que están sujetas a obligaciones y a derechos que no existen para las sociedades comunes u ordinarias. Esto se encuentra en el artículo 12 del Código de Comercio. Ahora vamos a hablar de la delegatura de insolvencia. Además de las funciones señaladas en el artículo 17 en el decreto 1023 del 2012, se encuentran otras funciones como
conocer los procesos y trámites de insolvencia previstos en la ley y demás normas que los modifiquen, adicionen, sustituyan o reformen de deudores pertenecientes a la categoría A. También tenemos que tiene otra función como conocer los procesos de intervención por capacitación ilegal de dineros al público de categoría A. También conoce los procesos especiales de mayor cuantía. Conoce los procesos de insolvencia transfronteriza de conformidad con la normatividad vigente. Resuelve sobre los impedimentos de los funcionarios a su cargo la conformidad en lo previsto en la normatividad vigente. Compila las decisiones judiciales proferidas por la delegatura y vela por la actualización y la difusión. Las demás funciones que le asigne el superintendente de sociedades de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Responde a las acciones de tutela e impugna los fallos de tutela, así como cumple órdenes impartidas por los jueces de la tutela, cuando se refieren a asuntos de competencia. Esta también informa al superintendente de sociedades de las compulsas de los traslados, la competencia que afecte o que se efectúe y realice remisiones periódicas a la jefatura de la oficina asesora jurídica por la consolidación de las actuaciones. Da a conocer y aplica los lineamientos establecidos en la política de la gestión integral para la gestión socialmente responsable de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente y dentro de un marco de ética y transparencia. Es importante en esta delegatura hacer cumplir las decisiones judiciales proferidas por la delegatura y velar por la actualización y la difusión de estas decisiones. También genera estadísticas institucionales dentro de los asuntos de competencia de la delegatura cuando esto sea necesario para el control de las funciones o cuando éste sea requerido. A continuación vamos a ver un video que nos va a explicar de manera más detallada este tema. En nuestro ABC, nuevas medidas especiales de insolvencia, Decreto Ley 772 de 2020, extensión y suspensión de normas y otras medidas. El Decreto Ley 772 de 2020 toma otras determinaciones adicionales relacionadas como la suspensión por 2 años de la causal de disolución por pérdidas para todos los tipos societarios, la posibilidad de que los procedimientos de recuperación ante las cámaras de comercio se realicen por categorías de acreedores, la creación de un mecanismo para facilitar el acceso al crédito en proceso de insolvencia, el fortalecimiento de la lista de auxiliares de la justicia para manejar el mayor número de procesos que se presentará y la suspensión del subsidio para liquidaciones sin activos para un mejor uso de estos recursos en los procesos de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, dada la coyuntura COVID-19. Más a fondo, la Delegatura de Procedimientos Mercantiles se encarga de la atención, el manejo y la dirección de asuntos jurisdiccionales que competen a la superintendencia, referentes a procesos concursales, concordato y liquidación obligatoria, procesos verbales sumarios a la Ley 446 de 1998 y procesos verbales derivados de los acuerdos de reestructuración. Las facultades con las que cuenta esta delegatura están de acuerdo al artículo 18 del decreto 1023 de 2012, la ley 446 de 1998 y el artículo 24 del Código General del Proceso. A procesos de naturaleza societaria, esta delegatura es únicamente competente para conocer acerca de asuntos jurisdiccionales. Los procesos que se tramitan no tienen naturaleza administrativa. Debemos anotar y debemos recordar que esta delegatura no cuenta con facultades para pronunciarse acerca de asuntos de naturaleza civil ni para adelantar procesos ejecutorios. El trámite para un proceso ante la Delegatura de Procedimientos Mercantiles es en promedio de 160 días para que éste se resuelva, claramente, dependiendo de la complejidad del proceso. Otro que debemos acordar es que en vista de que la ley no permite la intervención directa para los asuntos que se tramitan ante esta delegatura, es necesario que las partes actúen por conducto de un abogado inscrito en el Registro Nacional de Abogados, como está dado en el artículo 73 del Código General del Proceso.
En cuanto a la legatura de procesos mercantiles, está conformado por 4 grupos de trabajo: los concordados, la liquidación obligatoria 1 y 2 y los procesos especiales. Seguidamente les mostraremos un pequeño documental con el fin de tener más detalles sobre esta temática. Bien, ahora estamos viendo un ejemplo que es pues el formato de legatura de procedimientos mercantiles, que pues este ya es de una fecha del 2017, este es pasado, por eso es que es un ejemplo. En cuanto a este está avalado por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, digamos, acá podemos observar que este se divide en objetivo e indicadores en la parte de recursos humanos, recursos financieros y también las actividades y los riesgos. Entonces, hay que resaltar que pues esta es la parte de los procedimientos mercantiles. Entonces, en cuanto al objetivo, aquí los podemos observar que se divide pues obviamente en objetivos de plan de acción, que son generales y específicos. Entonces pues acá podemos encontrar el general de los procesos mercantiles y aquí tenemos los específicos. También en la parte de los indicadores, pues acá ya se encuentra como la descripción, los tipos, las unidades de medida, las metas, las frecuencias, las fórmulas del indicador que se está manejando. En cuanto a los recursos humanos, aquí ya encontramos como quiénes son los que manejan la parte de recursos humanos en cuanto a los procedimientos mercantiles. Entonces acá tenemos los patrocinadores, los gerentes y pues el líder funcional. Sin embargo, pues hay que recordar que este se encuentra del 2017. Acá manejamos la parte de los recursos financieros, en donde se encuentran pues los presupuestos, el número de obligación, la apropiación inicial, el valor comprometido y el valor obligado. En cuanto a las actividades, pues acá se evidencian como las que se van a desarrollar pues en la parte del 2017. Y para terminar, pues encontramos la parte de los riesgos en cuanto al plan de acción operativo de legatura de procedimientos mercantiles. Esto es un formato que se los queríamos enseñar como un ejemplo de la delegatura de procedimientos mercantiles que maneja la Superintendencia de Sociedades. A continuación vamos a hablar de la delegatura de asuntos económicos y contables. Es una delegatura muy importante dentro de la Superintendencia de Sociedades, al igual que las que ya explicamos anteriormente. Vamos a hablar del objetivo de esta. Su objetivo es producir, suministrar a partir de reportes de los supervisados información que sea útil y confiable y de calidad para la toma de decisiones y para el ejercicio de la función de fiscalización. Algunas de las funciones más importantes de esta delegatura son: en materia de políticas está la supervisión y normatividad contable, y dentro de esta está la función de diseñar, según los alineamientos del Superintendente de Sociedades, las políticas, procesos y metodologías de supervisión en materia contable, financiera y económica, que serán implementadas para las decisiones de las áreas de la Superintendencia de Sociedades. En materia de la gestión de información también encontramos varias funciones. Entre estas está definir los términos y condiciones que se pueden hacer los requerimientos de información a las entidades que están sujetas a supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades. En materia de la definición de muestra de sociedades que deben reportar información, está que determina la muestra de entidades que serán requeridas para el envío de la información financiera, económica, jurídica y o contable, siguiendo los lineamientos fijados por el Superintendente de Sociedades. También encontramos en materia de la solicitud de información, en donde está que dirige y controla la solicitud de información financiera, económica, jurídica o contable a las entidades obligadas a remitirla y a ordenar su suministro y su reporte. En materia de las acciones frente al incumplimiento de obligaciones también hay dos funciones, que está imponer multas sucesivas o no en los asuntos de su competencia a quienes incumplan las órdenes de la Superintendencia de Sociedades o quebranten las leyes de sus propios estatutos. También sanciona a las entidades que sin justificación omitan el cumplimiento del envío de información que sea requerido por la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de las funciones de su supervisión. Ahora, en materia de la información de valor agregado está la función de determinar, diseñar
y generar las estadísticas institucionales. Y también revisar y evaluar la información contable, financiera y jurídica de sociedades que se encuentren en situación de control o pertenezcan a un grupo empresarial de conformidad con la ley, o que se considere por parte de la Superintendencia de Sociedades que pueda estar en un incurso de una situación o un control que pertenece a un grupo empresarial. Y por último, en materia de la asesoría en regulación contable, está la función de ejercer, conforme a las directrices impartidas por la Superintendencia de Sociedades, la facultad de inspección, vigilancia y control a las sociedades, a las empresas unipersonales, a las sucursales extranjeras, a los sectores estratégicos con relevancia económica, jurídica o social a nivel nacional, regional, departamental, distrital, municipal o sectorial, empresarial, considerados de interés institucional. ¿Sabe usted cuáles son las funciones de la Superintendencia de Sociedades? No, no la conozco. No he escuchado nada de eso, no sé qué será. Sé que es algo del gobierno, pero no tengo ni idea qué haga. Conozco que es una entidad del gobierno que controla, pues, las cosas mercantiles dentro de las empresas y ya. La Superintendencia ha creado 4 delegaturas. Delegatura de Insolvencia, Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control, Delegatura de Procedimientos Mercantiles y Delegatura de Análisis Económico y Contable. La Delegatura de Insolvencia está encargada de los procesos de reorganización y liquidación judicial de las compañías. Busca que las compañías se reorganicen. Si no lo hacen, se realiza un trámite de liquidación judicial para pagar obligaciones. La Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control cumple la función más tradicional, que es ejercer las facultades constitucionales. Cuando ejecuta inspección, permite solicitar información a cualquier compañía sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa. Realiza vigilancia cuando las sociedades no se ajustan a las leyes o los estatutos. Adopta medidas para subsanar las irregularidades. El control solo se hace en una situación crítica de orden financiero, jurídico o contable. Delegatura de Análisis Económico y Contable. Logra que las compañías cumplan con las reglas contables. Clasifica y analiza la información financiera para dar alertas por crisis empresariales. Delegatura de Procedimientos Mercantiles. Resuelve conflictos que se dan entre accionistas, administradores y revisores fiscales. En este tema vamos a hablar de las intendencias regionales. Estas tienen como función atender las funciones tanto administrativas como las jurisdiccionales. También atiende la delegación y los lineamientos de la Superintendencia de Sociedades a cargo del Superintendente de Sociedades, que se encuentran en las diferentes ciudades o regiones del país, como en Cartagena, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cali, en Medellín, en Manizales y en Cúcuta. A continuación vamos a ver un breve video en donde nos van a explicar los procesos de intendencia regional en Manizales. En el marco del diálogo regional empresarial convocado por la Superintendencia de Sociedades con el apoyo de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, se presentó el plan estratégico de la entidad, un balance del estado de los procesos de reorganización y liquidación que se llevan en la Intendencia de Manizales y los principales resultados del informe de las 1000 empresas más grandes, con énfasis en las 22 que tienen su domicilio en el eje cafetero. En la presentación que se realizó en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Manizales, el equipo de la Superintendencia de Sociedades abordó además temas de gobierno corporativo y su incidencia en la generación de valor para las empresas, al tiempo que dialogó con los asistentes acerca de las sociedades de beneficio e interés colectivo BIC y su importancia para el país. Un pacto que deberíamos hacer, y es el pacto de coger estas empresas pequeñas y llevarlas a ser medianas, las medianas llevarlas a ser grandes y las grandes llevarlas a ser mucho más grandes, entendiendo que tenemos que tener empresas que sean competitivas y productivas.
Al finalizar la jornada, el superintendente de Sociedades agradeció a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y a su junta directiva y destacó la importancia del trabajo conjunto entre la entidad y las diferentes cámaras de comercio. La Superintendencia de Sociedades es el aliado de los empresarios en todas estas dimensiones que hemos hablado y nuestro mejor foro son las cámaras de comercio, nuestro mejor aliado son las cámaras de comercio. Muchas gracias a todos. El superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, continuará visitando las diferentes regiones del país durante todo el año. Bueno, ahora vamos a ver los siguientes conceptos, los cuales debemos tener claros después de haber visto la temática. Bueno, el primer concepto es reorganización empresarial, para lo cual les vamos a mostrar a continuación un video con su debida explicación. Bueno, a través del proceso de reorganización, una empresa que es viable pero se encuentra en estado de insolvencia, suscribe un acuerdo con sus acreedores para de esta forma realizar una negociación de las obligaciones que tiene en ese momento y pagarle a todos aquellos que se encuentren incumplidos a la fecha. Cuando una sociedad es admitida al proceso de reorganización, se le nombra un promotor, que es la persona encargada de gestionar el acuerdo. Si yo tengo una obligación o una deuda a cargo de la sociedad en reorganización, lo que debo hacer es comunicarme con ese promotor y verificar que quede contenido esa obligación dentro del acuerdo a través de un documento que se llama calificación y graduación de créditos. Este documento contiene todas las obligaciones a cargo de la sociedad y que fueron causadas antes de que esta sociedad entrara al proceso de reorganización. Si mi obligación no queda contenida en ese documento de calificación y graduación de créditos, lo que debo hacer es presentar unas objeciones a través de pruebas que solamente deben ser documentales para que el promotor las concilie, o si no, el juez del concurso, que es la Superintendencia de Sociedades, las resuelva y queden incluidas dentro del acuerdo de reorganización. Ya después de haber visto el anterior video y tener claro qué es la reorganización empresarial, debemos ahora ver qué es la reestructuración, para lo cual a continuación vamos a ver un video con su debida explicación. La promoción de un acuerdo de reestructuración en los términos de la Ley 550 de 1999 es un mecanismo de carácter universal y colectivo mediante el cual se busca que los acreedores internos y externos de la empresa en reestructuración celebren un acuerdo o convención de carácter eminentemente privado que gobierne frente a los mismos y hacia el futuro y de manera definitiva las condiciones, forma, plazos y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar en los cuales se atenderán tanto las obligaciones insolutas como las que se causen durante la vigencia del acuerdo. Es así como su objetivo es corregir las deficiencias que la empresa presente en su capacidad de operación y definir las formas y condiciones en que se pagarán todas las obligaciones a su cargo. Bien, ahora vamos a ver las diferencias entre reorganización y reestructuración. Primero, la reorganización es la alternativa de salvamento por la cual una empresa se adecúa a la dinámica actual del mercado por cambios en las funciones, procedimientos o productos que lo llevarán a tener una mayor ventaja competitiva en el mercado. Mientras que la reestructuración es cuando una empresa se encuentra en una situación delicada y se toma la decisión de cambiar interna y externamente la compañía, teniendo en cuenta que la empresa ya ha pasado por 1 o 2 años de dificultades y se encuentran en una situación crítica. En el momento en que se ve una problemática financiera o un bajo flujo en caja, estos son indicios claros de que es una reestructuración. ¿Qué normatividad es aplicable en los acuerdos de reorganización empresarial y acuerdos de reestructuración? La Ley 1116 de 2006 establece el régimen de insolvencia empresarial en Colombia. Al respecto, Supersociedades se pronunció en reciente doctrina e indicó que estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Además recordó que, sin embargo, las negociaciones de acuerdos de reestructuración, los
concordatos y las liquidaciones obligatorias de personas naturales y jurídicas iniciados durante la vigencia de la Ley 222 de 1995, al igual que los acuerdos de reestructuración ya celebrados, seguirán rigiéndose por las normas aplicables al momento de entrar a regir la Ley 1116 de 2006. Ahora, a continuación, es importante que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo podemos interponer una demanda ante la Superintendencia de Sociedades? Y para responder a esta importante pregunta vamos a apoyarnos del siguiente video. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Cuellar, soy funcionaria de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles y les voy a explicar cómo radicar una demanda a través del expediente digital. Lo primero que debo decirles es que actualmente la entidad cuenta con 3 formas de radicar una demanda. La primera de ellas es a través de la pestaña Servicios al Ciudadano. Vamos a encontrar una subpestaña que se denomina Trámites y Servicios. Al darle clic a la misma, nos vamos a dirigir a una ventana en la que vamos a encontrar Trámites Jurisdiccionales. En Trámites Jurisdiccionales existe a su vez Delegatura para Procedimientos Mercantiles. Y una vez ingresemos al link de Delegatura para Procedimientos Mercantiles, vamos a encontrar la opción de presentación de documentos por correo electrónico. Una de las formas a través de las cuales puedo presentar una demanda ante la entidad es remitiendo la misma a través del correo electrónico pmercantiles@supersociedades.gov.co o a través de webmaster@supersociedades.gov.co. La otra forma de radicar este tipo de demandas es directamente a través de la ventanilla que se encuentra ubicada en el primer piso de la superintendencia. Una vez la demanda ha sido radicada directamente en la superintendencia, vamos a poder acceder a un link denominado expediente digital. Este se encuentra en la parte derecha de la página misma. Al darle clic a expediente digital, nos van a aparecer los procesos relacionados con los asuntos societarios. Ahí mismo vamos a poder consultar y gestionar nuestros procesos. Al darle clic ahí, de manera inmediata se nos va a generar una pantalla sobre consulta de procesos asociados a procedimientos mercantiles. En este caso ya tenemos un usuario y una contraseña creada. No obstante, el sistema nos permite crear de ceros un usuario y contraseña. En el caso de que se haya perdido u olvidado la contraseña, es posible volverla a generar desde el mismo sistema con un link que dice recuperar contraseña. Cualquier persona puede crear este tipo de usuarios y contraseña. No obstante, solo aquellas personas que son partes dentro de un proceso que ha sido con anterioridad radicado en la entidad podrá tener acceso directo al proceso. Entonces, una vez ingresemos con usuario y contraseña, nos van a aparecer todos los procesos asociados de esta forma. Ahí podré evidenciar absolutamente todo el expediente, sin necesidad de consultarlo de manera física. Dentro del proceso, este nos va a permitir detalles tales como conocer el radicado de la demanda o cualquier otro trámite que se haya adelantado dentro del mismo. Adicionalmente, esta herramienta de expediente digital, en el mismo link de procesos y asuntos societarios, nos permite evidenciar los estados y los traslados asociados a cada uno de procesos. Estos estados y traslados se pueden filtrar dependiendo de la fecha de inicio o de final que quiera consultar. Entonces, así por ejemplo, puedo limitarlo al día de hoy, darle buscar y enseguida se me va a generar un link del estado que en este momento, de los estados que salieron para el día de hoy. Ahora bien, si usted lo que necesita conocer es como tal el auto del proceso, deberá ingresar directamente a través de consultar y gestionar su proceso de manera independiente con su respectiva clave y usuario. Esta es la manera en la que usted puede consultar el estado de sus procesos a través de la herramienta Expediente Digital dispuesta por la Superintendencia de Sociedades de manera totalmente gratuita.